Bien, aquí estamos en su espacio Entendiendo la Realidad, un espacio de diálogo, reflexión. Y hoy tenemos un invitado especial, un invitado de alta categoría. Nos referimos a nuestro hermano y amigo Franklin Martínez Burgo. Franklin Martínez es cristiano de una de las iglesias acá en el Distrito Nacional, en Santo Domingo, República Dominicana. Franklin Martínez es abogado, también es teólogo y tiene bastante experiencia en lo que tiene que ver con el derecho inmobiliario. Nosotros en una primera ocasión lo habíamos invitado para hablar acerca del Jesús histórico, enfocando básicamente la parte jurídica y política del juicio de Jesús. Pero en esta ocasión hemos querido invitarlo para hablar sobre el hecho de la muerte, de la crucifixión, muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que estamos celebrando la Semana Santa, ¿verdad? Franklin, la Semana Mayor, como mucha gente quiere decir. Y qué bueno traer estos temas de reflexión en esta semana, en esta celebración donde la gente se recoge, donde la gente descansa, donde la gente tiene un tiempo para compartir en su familia en estos días de asueto. Y hoy vamos a hablar acerca de las implicaciones de lo que fue ese evento de la muerte, crucifixión de Jesús y sobre todo la resurrección, un evento que cambió el curso de la historia. Franklin, el espacio es tuyo y queremos así de entrada saber eh, cuáles fueron esas implicaciones. Ya sabemos que Jesús eh, fue apresado, Jesús se le estableció un juicio donde no se estableció el debido proceso de ley, se violaron todos los derechos, ¿verdad? Hacia una persona, tomando en cuenta también el miedo que tenía el imperio de producirse una revuelta, ¿verdad? Ya que Jesús se consideraba como Mesías, como Redentor, como Libertador. Pero ya Jesús eh, es juzgado y es crucificado. ¿Qué implicaciones podríamos hablar acerca del tema de la resurrección de Jesús? Bueno, eh, cuando hablamos de la crucifixión de Jesús y de la resurrección, hablamos ya de la etapa final de tanto de su pasión como de su ministerio. Eh, Muchos hablan acerca de la crucifixión de Jesús, eh, pero muchos no saben qué tan amargo, qué tan fuerte eh, los asiagos que esto le produjo a Jesús eh, en, en esta peripecia. Eh, con el simple hecho de tú salir de un lugar azotado con más de, según alguna tradición o fuente extra bíblica, casi con 200 azotes en tu espalda, eh, golpes, injurias, calumnia, después de tú tener más de un día sin descansar, con toda clase de pesos que tenía encima un apresado y de tanto caminar de jurisdicción a jurisdicción y con ese tipo de ambiente, tomar una cruz y caminar casi más de 600 metros fue tan fuerte que las autoridades tuvieron que buscar a alguien para que ayudara a Jesús con la cruz, porque ya humanamente no podía. Y aparte de eso, aplicarle un método de ejecución que ni la ley judía lo permitía, pero tampoco la ley romana no tenía ese método de ejecución para ese tipo de acusación original, que fue blasfemia. Entonces, eh,
agarrar las manos de Jesús, los pies de Jesús, y cruentamente clavarlo, más todos esos azotes que él tenía en su piel, y clavarle de manera literal clavos en su piel y una corona punzante. Es difícil imaginarse lo que Jesús pasó en ese momento. Entonces, aparte de eso, las blasfemias que se dijeron en contra de él. Obviamente Jesús, es Jesús divino, podía salirse de ese embrollo, pero él todo el tiempo cumplió y todo el tiempo entendió cuál era su misión. Entonces, cuando vemos a un Jesús ya crucificado, vemos a un Jesús que está totalmente agotado, está totalmente agobiado, está totalmente ya humanamente en su fase final, pagando un precio por el cual nunca debió algo que nunca, pagando algo que nunca hizo. Claro, tú sabes que me llama la atención sobremanera dentro de las tantas cosas que se produjo durante el proceso de crucifixión de Jesús. Me llama la atención el asunto del letrero y nuevamente hacemos referencia al personaje de Pilato. Usted sabe que una de las cosas que Pilato tenía temor era de decir que Jesús era el rey de los judíos, ¿verdad? Pero en la cruz, Pilato puso un letrero, y dice fue un letrero que se puso en diferentes idiomas, en arameo, en griego, ¿verdad? Así. Diciendo que Jesús era el rey de los judíos, o que se llamaba rey de los judíos. Entonces, tú sabes que a los que crucificaban en la cruz le ponían una causa y una identificación de por qué lo estaban crucificando. Entonces, era como un tono de burla el hecho de decir rey de los judíos y ponerlo para que todo el mundo lo vea y todo el mundo lo leyera en diferentes idiomas. Entonces, algo que me llama la atención es esto, de Bueno, este letrero de rey de los judíos. bueno, el hecho radica en que, tal como tú señalas, eh, cuando alguien Crucificado, iba a ser ejecutado a raíz de un delito ya acaecido, eh, la ley romana exigía que se le pusiese la identificación en una parte visible para que eso sirviese como ejemplo a los demás para que no incurriesen en el mismo. En otra palabra, él está siendo condenado por esto, no lo haga. Pero el otro, en el término ya de los hebreos o de los judíos, ellos le indicaron a Pilato que no le pusiese rey de los judíos, porque él no reunía las condiciones para ser políticamente, humanamente rey de los judíos para ellos. correcto, correcto. Entonces ahí la frase que ellos querían que Pilato le pusiese, el que se llama o el que se dice ser rey de los judíos, pero Pilato ya, como tenía un ánimo bastante exacerbado, estaba muy incómodo con ellos, le dijo la siguiente frase: lo que está escrito, escrito está, así se queda, así se Sí, quedará. porque parece que los judíos estaban presionando, todavía habiendo llegado Jesús a ese feliz término, ¿verdad? Los judíos seguían insistiendo de que realmente el único rey, el único emperador, el único que mantenía la autoridad era el César. Pero también me llama la atención el asunto de los dos ladrones. Disculpa, Feli, Sí, ellos apelan a que César en ese momento era su rey, no porque lo fuese, ni porque ellos lo anhelaban, ni porque así era, sino más bien porque querían salir de Jesús.
Y eso produjo que de manera indirecta ellos traicionasen todos sus principios. Principios en la ley, principio en la Mishnah, principio en la Torax, principio en todos los órdenes. Porque precisamente si tú analizas la historia, previo a eso, los encuentros que las autoridades religiosas de Israel o de Palestina tuvieron con Pilato fue precisamente por eso, porque él le llevaba insignias, escudo, que mencionaban el nombre de César, y ellos para eso era un insulto. Entonces, aquí echan eso por las bordas, porque ya implicado en el odio, implicado en una serie como de rabia, de celo, de recelo y todos los términos habidos y por haber, querían salir de este hombre porque ya le estaba afectando todo lo que se implicaba sociedad, economía, política. Y por eso ellos en ese momento se sentían orgullosos de decir que su rey era el César, pero en ese contexto solamente, porque a partir de ahí, precisamente a Pilato comete otro hecho con ellos y después No, también le no, y caen que criticando. además también el hecho de tener esa inscripción hasta cierto punto era una actitud de burla, porque decían, pero ven acá, mire dónde está su rey, mira cómo nosotros hemos puesto a su rey, lo hemos crucificado, un rey que realmente está sumamente indefenso. Pero también hay otra parte que me llama la atención y es el asunto de los famosos dos ladrones, de la cual dice que hubo uno que se arrepintió, hubo otro que no se arrepintió. Realmente, estos personajes, ¿quiénes eran, Franklin? Eran individuos malhechores que precisamente de las pocas ejecuciones que Roma tenía, ellos llenaban los requisitos para cumplir, porque Roma eh, ejecutaba a personas cuando cometían sediciones, cuando un soldado esto renunciaba o desertaba, o cualquier extranjero que afectase la paz pública. Eran los tipos de ejecuciones que Roma tenía, entre otras. Entonces, de, por lo que nos dice las referencias bíblicas, eh, estos dos personajes habían cometido ya hechos que comprometían su vida eh, con la ejecución. Es Parece decir, ser que había uno de ellos que al ver la peripecia de Jesús, al ver el cuadro de Jesús eh, y todo por lo cual Jesús estaba pasando, eh, obviamente sintió ese tipo de identificación, ese tipo de remordimiento y se identificó con Jesús, pero el otro, contrario a su compañero de ejecución, manifestó todo lo contrario. Y eso es lo que vemos hoy en nuestra sociedad. es decir que esos dos ladrones no eran seguidores de Jesús, no anduvieron con él, nunca tuvieron ningún tipo de relación, de vínculo, ¿verdad? No, claro que no, no. Estaban ahí porque obviamente llegó el tiempo de su condena, el tiempo de su ejecución. Y bueno, tocó la coincidencia de que para ese entonces ya debido al apresuramiento del juicio de Jesús y de la ejecución de Jesús, pues entonces le tocó también ser ejecutado conjuntamente con ellos. Tú sabes que también me llama la atención el hecho del evento de los cuatro soldados, que aquellos que rompieron la vestidura de Jesús. Inclusive, ahí hay algo interesante porque se dice que Jesús tenía una túnica de arriba a abajo, y que realmente no la rompieron, porque tú sabes que cuando crucificaban a los malhechores, parte del proceso de vergonzoso era romperle la vestidura. Pero que en el caso de Cristo no fue así. Simplemente dice que la túnica fue rota de arriba hacia abajo, es decir, no fue rota en pedazos, sino que era una vestimenta que estaba confeccionada de arriba hacia abajo y que fácilmente podía desprenderse. ¿Eso tendrá algún sentido, alguna importancia? Sí, tiene su importancia porque esto era una túnica especial
que solamente algunas personas connotadas Usaban los maestros. usaban ese tipo de Mm. túnicas especiales, y que también eran objeto de gran valor. O sea, los soldados cerca lo que hicieron fue, como esto no va a ser reclamado y como nosotros los que estamos más cerca y podemos alcanzar una cantidad de dinero, entonces, ¿por qué romperla a su plenitud? Vamos solamente a rasgarla en parte, y con esto entonces nosotros aseguramos una buena cantidad de dinero. En el término humano es lo que significaba Oh, mira la, qué interesante. la Sí, por túnica. eso el cumplimiento de aquel versículo de Isaías que entre sí repartieron mis vestiduras, ¿verdad? Eh, Haciendo referencia. exacto. Y con eso se le dio cumplimiento a ese texto que establecía en el Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento solamente presagiaba de, de que Jesús iba a pasar por ese momento. Pero ya con relación al significado material, bueno, pues ya eso es un hecho que se consuma con con ese cuadro que se puede reflejar ahí. El otro elemento importante, Franklin, es destacar quiénes estuvieron ahí en el momento en que Jesús estaba siendo crucificado y qué realmente valor tiene esto, porque usted sabe que apresaron a Jesús y los discípulos se dispersaron. En el momento del interrogatorio, ya algo que no se había escapado anteriormente, que durante el proceso de interrogatorio, entonces vemos el caso de Pedro, ¿verdad? Que dice que estaba de lejos mientras estaban ahí azotando a Jesús. Pero en definitivamente los seguidores de Jesús lo dejaron solo en el momento del apresamiento y la crucifixión. Pero en ese momento de la crucifixión, ¿quiénes estaban ahí al pie de la cruz acompañando al maestro en su dolor? Bueno, y ahí aplica un refrán que dice que amigos hay pocos, y lo que hay se cuentan con los dedos de la mano y sobran. Llegó el momento cumbre, llegó el momento especial. eh, el sumo sacerdote en su momento trató de implicar a los discípulos, incluso interrogó a Jesús para que también lo involucrase a ellos. Jesús no quiso hablar, Jesús no quiso involucrarlo, porque Jesús desde sus orígenes conocía su función, su misión aquí en la tierra. Bueno, sí, porque acá había una norma, era que si apresaban al maestro, entonces también apresaban a los seguidores. Eh, Igual mismo podían correr la eh, misma suerte. lo, bueno, el asunto radica en que los discípulos corrían la misma suerte de Que, Jesús, que es porque lo pudiesen acusar también a ellos de que él es sedicioso. correcto. Entonces, Jesús, sabiendo las implicaciones, no quiso involucrarlos a ellos. Entonces, eh, de ahí que, previendo esto, la situación que corría Pedro, es que Jesús, viendo el corazón de Pedro, anteriormente que dijo, antes que cante el gallo, Tú me negarás tres tantas veces. veces me negarás 3 veces. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque Pedro en ese momento pensó en la parte humana. Dijo, si digo que anduve con él, me van a apresar y me van a ejecutar. Entonces, incluso el único que menciona en Marcos, en el Evangelio de Marcos, se menciona que él maldijo. Maldición, yo no lo conozco. En otras palabras, para que ustedes no tengan duda. Entonces, en el proceso de el Gólgota, es decir, eh, del lugar donde Jesús es juzgado hasta donde va a ser ejecutado el Gólgota, como algunos le llaman el lugar de la calavera, eh, o el Calvario, eh, solamente estuvieron pocas personas. Sí, ahí estaba la madre de Jesús. Ahí estuvieron las personas que real y efectivamente Sí, la que tuvieron una relación afectiva un con él. grado de amistad afectiva con Jesús, sin importar lo que dijese la sociedad, sin importar si me señalen o no quiénes. Bueno, ahí Estaba, estaba su madre, estaba el hermano de Jesús, estaba su madre, y el discípulo que él amaba, estaban también María, la Magdalena, Magdalena, y la Biblia dice también que estaban otras Marías. otras Marías. Entonces, que fueron, fíjate, mujeres que siguieron desde lejos, acompañaron a Jesús. Pero era que las mujeres no tenían riesgo de que fueran apresadas, o en el caso de los hombres, porque dentro de los que estaban ahí predominan las mujeres, ¿verdad?
Si había algún tipo de implicaciones que aplicaba a los hombres y no aplicaba a las mujeres. Bueno, habrá que ver, ya cualquier tipo de precisión al respecto, pudiésemos caer en especulación, pero sí lo que te puedo decir que la mujer en la época de Jesús también era muy discriminada, era muy rechazada, la mujer tenía poco, como poco tipo de chance social, era un ser que era muy, pero muy marginado, tenía pocos derechos. No sabemos si previendo eso quizás nadie le iba a hacer caso a esas mujeres que estaban ahí porque poco daba una cosa como la otra. O no sabemos si es porque esas mujeres asumieron todo riesgo de identificarse con Jesús, aún así, desde cuando lo conocieron hasta el día último de él exhalar eh, eh, su expirar o hasta morir. Ya ir aterrizando, después de la muerte de Jesús, ¿qué pasa, Franklin? Bueno, después de la muerte de Jesús viene entonces lo que se llama la exequia, es decir, el proceso, el rito, ¿verdad? Que se agotaba para después que una persona era crucificada. Fíjate que no todos corrían la suerte de ser enterrado. Muchos le dejaban esos cadáveres ahí hasta que venían los cuervos, los buitres y se lo comían, lo alojaban a un lugar, ¿verdad? Que corriese la suerte. Pero ya en el caso de Jesús, la Biblia establece de que alguien muy pudiente fue donde Pilato y le rogó para Sí, que ahí le deja aparece Nicodemo y José de Arimatea, José de Arimatea, que eran personas con influencia social. que Entonces, pidieron el cuerpo de Jesús para que no amaneciera ahí. porque era como una especie como de vergüenza, como de maldición, como una especie de algo repugnable que un amigo tuyo permaneciese en esa condición. Entonces, para ello evitar esa connotación espiritual y social, entonces eh, tuvieron bastante osadía para ir donde Pilato, para que le permitiese darle, como diría el buen dominicano, el buen latino, cristiana No, sepultura. y que además también me imagino que eso chocaba con el asunto de la celebración de la Pascua, el tener que dejar esos cadáveres ahí en pleno proceso de celebración. Eso también chocaba un poco con la tradición, ¿o no? Eh, bueno, ya hay dos elementos que hay que totalmente segregar, el derecho romano y el derecho hebreo. Ya todo tipo de sentimiento que se alberga, estamos hablando del sentimiento hebreo, conforme a la tradición, conforme a la ley, y el significado humano y espiritual que tenía para ellos en ese momento. Recuerda que en este proceso se violó todo, se violaron las leyes humanas, las leyes divinas, las leyes sociales, se violó todo. Entonces, y no solamente ahí, se siguen violando más leyes. Por ejemplo, cuando Jesús es llevado al sepulcro, eh, tenemos que la Biblia narra que las autoridades fueron donde Pilato y le dijeron, mira, nosotros queremos que, no, que ponga en la tumba una guardia porque nosotros escuchamos que él dijo que iba a resucitar al tercer día. Entonces no queremos que vengan los discípulos y Y se se roben roben el el cuerpo y cuerpo. digan que resucitó, porque ya cometimos un error. ¿Cuál es el error? Bueno, el error de que él dijo que era el Mesías. Eso ya hay que totalmente subsanarlo. Entonces no podemos permitir que ahora venga entonces, que vengan estos discípulos y digan que resucitó, porque entonces para nosotros sería totalmente peor. Pero, Franklin, me llama la atención un hecho que destaca el Evangelio de Juan, y es el hecho de que un soldado romano, con una lanza en la mano, atravesó el costado de Jesús y de su cuerpo salió sangre y agua. Te digo que hay elementos que son distintivos en el relato de los evangelios y Juan destaca esto. ¿Por qué? Ya, claro que eso es una evidencia de que era una práctica de los romanos el cerciorarse de que la persona había muerto. Uno era que le quebraban las piernas, ¿verdad? Cosa de que con Jesús no sucedió. Y la otra era también que agarraban una lanza y entonces atravesaban el costado, pero en el caso de Jesús dice que salió sangre y agua. ¿Qué significa esto ya en términos de la interpretación? Bueno,
eh, tiene mucho por donde cortar. Número uno, es un cumplimiento profético, ya señalado en el Antiguo Testamento. Número dos, el hacer este tipo de hecho, de clavarle esa lanza, eh, eh, implicaba, impli- Franklin, me llama la atención sobremanera un elemento que destaca el Evangelio de Juan, y es que dice que hubo un soldado que traspasó con una lanza el costado de Jesús y que brotó sangre y agua. ¿Qué idea te da esto realmente? hay muchos factores que se conjugan. Número uno, un cumplimiento profético, ya vaticinado en el Antiguo Testamento. Número dos, era una forma de Roma apresurar La la muerte. muerte de un condenado. Eh, y ya en el término de sangre y agua, aparte del significado espiritual, ya dentro de mi más profunda ignorancia, eh, porque ya es un término médico, ¿verdad? Que pudiese explicar esta parte. Entiendo de que fue parte del proceso agotador, del proceso ya de cuando una persona está totalmente, eh, eh, le queda como poca agua en el cuerpo, como poca sangre, producto de la desnutrición que haya tenido, o producto como cuando a alguien le pasa suero, que a fulano le falta sangre, a fulano le falta esto, a fulano le falta otro. Parece que el proceso, el cuadro que vivió Jesús en ese momento, era ya tan agotador que ya humanamente hablando, eh, estaba Bueno, tan... pero esos dos elementos evidencian de que Jesús existió realmente como persona, porque el cuerpo humano, ¿qué es? Agua y sangre, ¿verdad? El término correcto estaba deshidratado. Deshidratado. Entonces, realmente eso evidencia esos dos elementos de que Jesús existió realmente y de que Jesús era humano y de que lo que sufrió no cae dentro de la especulación, ni del mito, ni del invento de la historia, ni siquiera dentro del invento de los cristianos, ¿verdad? Sino que Jesús existió como un personaje histórico, pero todos los acontecimientos que le vinieron a él fueron reales y fueron verdaderos también. eh, Constituye una prueba irrefagable, eh, la persona o el personaje de Jesús en este mundo. Jesús divide la historia antes y después. Incluso historiadores no pertenecientes a a las Biblias, sino, ni tampoco cristianos, sino como Flavio Josefo, eh, y otros, señalan la prueba impepinable de que Jesús existió precisamente en el periodo que establece la Biblia. Entonces, eh, aparte de eso, cuando usted va a Israel, todos esos lugares históricos, todos esos hallazgos son prueba científica de que Jesús eh, forma parte de nuestra historia. Y incluso cuando se va a citar la historia no se dice antes ni después de Buda, ni Ujú. antes ni después de otro líder, ¿verdad?, de la historia, sino antes o después de Jesús, lo que indica de que incluso todos los señalamientos, todos los lugares, todos los elementos, todas las pruebas que establece la Biblia con relación al juicio de Jesús y con relación también con relación a su estancia en la tierra, eh, se han, todas han sido demostrados. O sea, de que quizá aparezca
algún personaje que quiera negar su existencia, ya eso es algo muy particular de que se respeta, pero que científicamente eh, de que Jesús haya venido a la tierra humanamente está demostrado. Y no hay, eso es una prueba ya insoslayable. No hay forma de que eso ya no sea así. Bueno, de hecho, es el líder con millones y millones y millones y millones y millones y millones de seguidores. Bien, Franklin, las implicaciones de la resurrección de Cristo, ya terminando nuestro diálogo para este tiempo de ahora, realmente hasta dónde puede alcanzar estas implicaciones. Cuando hablamos ya de la resurrección de Jesús, significa que su misión fue consumada. Y esa consumación dio lugar a lo que conocemos hoy, eh, la iglesia de Jesús, que inició con 12 personas y hoy tiene millones y millones de seguidores. No solo, en toda parte del globo terráqueo Jesús tiene seguidores. Eh, Además Jesús, sus doctrinas, sus enseñanzas siguen vigentes, no solamente en sus seguidores, sino que también siguen vigentes en el seno de la sociedad. Y esa doctrina, esas enseñanzas son las que hoy en día le da a la humanidad la esperanza de que nosotros podemos cambiar, podemos ser transformados, podemos ser regenerados y podemos darle a la sociedad una persona nueva, una persona que en vez de ser de ser malhechora o de tener un sistema que nos afecte a nosotros, nos sirva de bien, nos sirva de ayuda, nos sirva de soporte. Si hoy, en medio de una pandemia, hay buenas nuevas, hay necesidad de cambiar, es precisamente porque existe la figura histórica de Jesús, porque hay un Jesús que resucitó y hay un Jesús que propugna por una sociedad totalmente diferente y que gracias a él millones y millones de gente son totalmente diferentes y están aquí en este mundo transitorio porque están cumpliendo con la función que él le delegó de predicar un evangelio que transforma, un evangelio que cambia, un evangelio que te hace a ti una persona totalmente diferente y que procura siempre el bienestar, no solamente de un grupito, sino un bienestar para todos. Bien, gracias a Franklin Martínez. Ha sido nuestro diálogo acerca del Jesús histórico, recordando en este tiempo de Semana Santa, de la Semana Mayor, de que la resurrección de Jesús es una realidad. Crea usted o no la crea. Señores, ha sido todo en este Entendiendo la Realidad y será pues hasta nuestro próximo espacio cuando tendremos un diálogo de actualidad.